usted, Iglesia de la Escala, y espero que este sermón bendiga nuestras vidas. Amén, Dios amén. glorifique esta mañana. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Creo que está usted aquí esta mañana. Abra el corazón, deje que Dios abra sus vidas. Hechos 19:11 es son nuestros textos de aquí de los cosechadores. Hechos 19:11 dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de ahí se va al versículo 20, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, si uno lee todo este texto, la historia completa, la verdad es que es una historia muy intensa. Es una historia llena de milagros. Es una historia que lo que vemos que está sucediendo ahí es guerra por las almas. Es un choque espiritual. Nuestro pastor me compartió el libro de 33 estrategias de la guerra. Está muy tremendo. Y lo que habla es de que cómo es necesario ver la vida y sus diversas etapas como combate, como guerra, y tener, más que solamente verlo así, tener estrategias para poder enfrentar la vida. Necesitamos estrategia. ¿Cuántos podemos decir amén? Estrategia para avanzar, estrategia para vencer, estrategia para prevalecer. Porque esa es una tremenda palabra que ahorita vamos a analizar. Sabemos, ¿verdad? El pastor Steve se está enfocando mucho sobre Israel, los tiempos finales. Sabemos que Israel fue atacado y recientemente que fue atacado, decidieron contraatacar. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo: el bombardeo a Gaza es solamente el comienzo. Se empezaron a defender y dijo: es solamente el comienzo. El ministro de Defensa, Yoav Galán, dijo: estamos imponiendo un asedio total. Ya sabe, cortaron ahí suministros de agua en Gaza, la luz, todo eso, ¿verdad? Pensaban que era la Comisión Federal de Electricidad, cortaron la luz y existe que asediaron ahí Gaza, ¿verdad? Pero todo eso como parte de una estrategia. Ahora digo esas palabras que me llaman la atención. Estamos luchando contra animales y actuamos en consecuencia. Hermano, hermana, ¿entendemos la naturaleza de Satanás y sus demonios? ¿Logramos entender qué es, quién es Satanás, sus demonios, cómo operan? Ahora, estrategia para prevalecer en la batalla, de lo que están hablando ellos. Y como cristianos, Dios también nos ha dado estrategias. Y voy a hablar aquí de dos estrategias principales. El nombre de mi sermón se llama Enfocándonos para prevalecer. Enfocándonos para prevalecer, mis hermanos. Vamos a ver aquí dos estrategias principales que, miren, me atrevo a decir que sea lo que sea que usted esté pasando, por muy difícil, por muy triste, por muy complicado, aún así sienta que el infierno se le viene encima. Tal vez ustedes no un verso, llevan el tiempo aquí en la iglesia, tal vez estamos en ministerio, estamos pastoreando, pero si logramos enfocarnos en estas dos cosas de las cuales puedo hablarte esta mañana, créeme, vamos a ver los milagros de Dios. Porque no solamente se trata de avanzar sobreviviendo, pero ¿qué tal? ¿Por qué no mejor prevalecer? Prevalecer en las batallas, prevalecer en lo que podamos estar enfrentando. Vamos a ver aquí más adelante, voy a enfocarme más en eso. Necesitamos conocer que peleamos del lado vencedor. Dios nos da su Espíritu Santo y es necesario enfocarnos en consagrarnos nosotros para vencer. Primera de Samuel, capítulo 14, vamos a llegar a nuestro texto de esta mañana. Primera de Samuel 14, si lo podemos poner también ahí en la pantalla, por favor. Dice de esta manera, Primera de Samuel 14, 1 al 7. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Cabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos,
Había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés, el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y estas palabras me encantan, dice: quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y Primera de Reyes también vamos a ir ahí. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 13 al 14 dice: he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Respondió acá: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Dijo acá: ¿quién comenzará la batalla? Él respondió: tú. Ayúdame esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, las gracias, Señor. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que avive nuestro corazón, traigas nuevas fuerzas, Señor, Padre, para pelear y para prevalecer en la batalla, Señor, sabiendo que tú nos darás la victoria. Visítanos hoy, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver primeramente que la vida fue, es y será una guerra o batalla, como se quiera poner. La vida fue, es y será una batalla. Un predicador dice estas palabras: el error del cristianismo del siglo XXI es que ha hecho creer a los cristianos que la vida en Cristo son como unas vacaciones. Entonces, por lógica, ellos no esperan complicaciones. ¿Verdad? Cristo te ama y ve, todo va a ser mejor, y uno piensa: ya va a subir a una provincia el Señor, ¿verdad? Ya no va a haber dolor, nada, todo va a ser fácil. Pero cuando sabemos que no es así. Decía este predicador: muchos han predicado de esta forma, pero no, sabemos que no es así. Sabemos que es una guerra continua. Póngase a pensar por un momento, mis hermanos, pasado, presente y futuro. ¿Qué batallas no ha peleado usted para estar aquí prevaleciendo? ¿Qué batallas? ¿Qué no has vivido, mi hermano, mi hermana? Actualmente tal vez te encuentras en una batalla. Actualmente a lo mejor estamos pastoreando, estamos creyendo por milagros de Dios, estamos librando batallas, ¿amén? A lo mejor tú estás pasando unas batallas personales y sabe algo, no va a parar ahí, porque más adelante en el futuro vamos a estar peleando otras batallas, de una u otra manera, contra el enemigo, contra el mundo, contra nuestra carne. ¿Ven? Amén. Ahora ciertamente andaba yo ahí chismoso preguntando el sermón del pastor Fer, ¿verdad? Creo que estuvo muy tremendo, hablaba de este desgaste, ¿verdad? En la batalla. Y es cierto, porque cuando uno piensa: ya pelear una batalla, estoy peleando ahorita, y más adelante viene más, no, ya me agüité, ¿en serio? ¿Qué voy a hacer? Pero ¿por qué no mejor pedirle a Dios: Señor, dame fuerzas? Dame fuerzas para soportar, para prevalecer, para vencer, porque así es la vida, mis hermanos. Y algo entendido, que entre más podamos aceptar esto, mejor será. Y esto quiere decir que necesitamos estar preparados, fuertes en Dios siempre. Esas palabras, ¿verdad? El precio de nuestra salvación es una eterna vigilancia. Es cierto, vamos avanzando y va a haber luchas y batallas. Y hay que estar fuertes en Dios. Pero el tiempo, el desgaste puede dañarnos si se lo permitimos. Segunda de Reyes 19. Aquí vamos a ver dos ejemplos de dos reyes que cambiaron al paso del tiempo. Segunda de Reyes 19:1-6 dice: cuando el rey Ezequías no oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová, envió el aquí mayordomo y hacer de escriba a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar a Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos
del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, por las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Dice, no temas. Ahora capítulo 20, versículo 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Versículo 4 dice: antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Versículo 12 al 9 vemos eso. Pero más adelante leemos aquí del capítulo 21, dice: por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere retriñarán también los oídos. Ahora lo que estamos viendo es que primero Ezequías se encuentra en la situación de que Sennacherib quiere invadir, y obviamente era una gran batalla, pero lo que hizo en ese momento fue que él estuvo dispuesto a pelear. Él estuvo dispuesto a clamar, a orar, a creerle a Dios. Después lo que vemos, ¿verdad?, es que le dicen: estás enfermo. ¿Cuántos saben que una enfermedad es una gran lucha también? Sí. Y estuvo dispuesto a orar, a creerle a Dios por algo mejor, y Dios respondió, le añadió 15 años más a su vida. Pero más adelante hay una historia donde él se abre a un enemigo, le muestra toda su casa, sus tesoros, ¿verdad? Y dice que Isaías le dice: por cuando tú hiciste esto, llegará el momento que todo lo que tú tienes se llevará a Babilonia, y tus hijos serán eunucos. Y las palabras de esto que fueron: es buena la palabra de Jehová, al menos habrá paz en mis días. Y estamos viendo aquí un cambio en un hombre. ¿Qué habrá pasado? Se cansó, se desgastó, perdió la fe. ¿Qué fue lo que pasó? Ya no es el Ezequías de antes, ya no es ese rey guerrero que le creía a Dios. El tiempo, el cansancio. ¿Qué pasó? Segunda de Crónicas. Vamos a ir, también hay otro ejemplo que ilustra eso. Segunda de Crónicas 15, 1 al 2. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Versículo 8 dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Qué tremenda la predicación del pastor Stevens ayer en la mañana, ¿verdad? De cómo él decía: necesitamos juzgar esos enemigos ocultos. No podemos cansarnos y dejar de pelear. Aquí Asa escucha las palabras del profeta y cobra ánimo y se pone a pelear. Empieza a tomar decisiones, empieza a prevalecer. Pero en el capítulo 16, si tú lees todo el capítulo 15, puedes ver victorias que Dios le dio a Asa. Pero en el capítulo 16 algo cambia. Versículo 7 dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Versículo 12 al 13, mis hermanos. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Hombres que sus vidas fueron cambiadas al paso del tiempo. Pastor Navarro, que está en España, dice en las conferencias, dice que una vez estaba en una cruzada de milagros, estaba una mujer enferma y le dice: ¿por qué no pasas para que Dios te sane? Oramos por ti, Dios te puede sanar. Dice: no, gracias, mañana tengo cita con el médico. ¿Dónde está la confianza en el corazón? Todavía como cristianos, como pueblo de Dios, cuando algo sale mal, nuestro primer instinto es dejar rodillas y orar.
¿O cuál es el primer instinto? Voy a leer esto otra vez, de modo, necesito perdóname. Ayer algo azteca, ¿dónde está la confianza del corazón? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, vemos eso que el tiempo puede afectar, pero no tiene que ser así, mis hermanos, porque Dios nos da nuevas fuerzas. Ponemos aquí en la pantalla Josué 14, 11 al 2. Aquí tenemos la historia de otro viejito, pero bien tremendo. Un hombre ya de tiempo, de años, pero un hombre de fe. Josué 14, 11 al 2. Lo que alcanzamos a ver es que el tiempo ha pasado. Ha librado muchas batallas. Y aún así mira cómo él se expresa. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y fíjate, son las mismas palabras, escuchen, son las mismas palabras que Jonatán habló al su paje de armas. Aquí Caleb está diciendo, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Te digo estas palabras, mis hermanos. Ahí estaba Caleb, ¿verdad? Ahí está, ya está grande, 80 años, y le dice a Josué, dame ese monte. Dame ese monte. Yo se lo he pedido a Dios. Y a lo mejor me lo imagino con su bastoncito, ¿verdad? Ya está grande. No, pero yo quedé sentado y de repente se para el abuelito y el bastón no era bastón, era un filero de esos de chorro en vivo. Y dice, puedo todavía. Puedo todavía. Ver esas palabras, mi hermano. Esas palabras que Jonatán dijo y Caleb las está diciendo ahorita también. Quizás Dios estará conmigo. Esas son palabras de gente de fe. Pastor, anhelo el ministerio. Pastor, anhelo salir al campo. Porque quizás Jehová estará conmigo. Quizás Jehová me va a dar victorias. Quizás Jehová me va a sacar adelante de esto. Amén. Palabras de gente de fe. Pero la vida es guerra, dificultades. Nuestro texto de Samuel dice que por donde pasaron Jonatán había dos peñascos, Bosés y Sene. Bosés quiere decir roca espinosa y Sene quiere decir roca resbalosa. ¿Qué quiere decir? Que por donde quiera que viéramos la situación estaba difícil. Era complicado, pero aún así fueron. Ahora, Hechos capítulo 19. Vamos a leer aquí el ínter, ¿verdad?, de todo lo que pasó entre nuestros dos textos aquí de cosechadores. Vamos a leer Hechos 19, versículo 12 al 19. Dice, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. ¿Cuántos anhelamos ver eso en las iglesias? Amén. Poder de Dios. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Sabemos cómo acaba esa historia. Versículo 16 dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y sabemos, ¿verdad?, que más adelante, el capítulo 19, versículo 12, más adelante fue el alboroto en Éfeso. Lo que estamos viendo aquí es ese choque, esa guerra, ese conflicto. Pero aún así somos llamados a prevalecer, crecer y avanzar a la victoria. Segundamente vamos a ver llamados a prevalecer. En lo personal me gusta mucho esa palabra prevalecer, porque quiere decir vencer. Vencer. Prevalecer, aquí hay algunos sinónimos: ser superior, destacable, victorioso, continuar extendiendo,
y esta que me encanta, imponerse. Sí, la vida puede estar difícil, puede haber lucha, batallas, es de la vida como ya dijimos, pero qué tremendo cuando como cristianos, como iglesia, logramos aprender a imponernos. A pesar de todo, imponerse. Lo que vemos es que más que perseverar, es prevalecer. ¿Por qué? Porque si ponemos, por ejemplo, Jonás capítulo 4, versículo 1, a veces alguien puede perseverar de muchas maneras, ¿ven? Puede alguien perseverar forzado. Hermano, ¿qué bueno hacer aquí? Pues es que mi mamá me trae esto ya. Es bien ese, venga encerrada, me está perseverando conmigo y pues acá estoy. Puede uno perseverar quejándose. No, es que estás aquí, mi hermano. Sí, no, qué bueno. Ya que puede perseverar uno incrédulo. ¿Sabes qué? A veces es impresionante. A veces puede haber cristianos que están años en la iglesia, pero no han visto milagros en sus vidas. Pero están perseverando. O puede alguien perseverar amargado, como Jonás. Lo ponemos en Jonás 4:1. Jonás perseveraba aparentemente hacer la voluntad de Dios. Jonás apesadumbró en extremo, se enojó. Versículo 2. Versículo 2. Bueno, aquí Jonás se apesadumbró. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí Jonás acaba de predicar en Nínive, y gente se salvó, mis hermanos. Se arrepintieron y se salvaron. Pero él está perseverando haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma? Una amargura. Ay, Señor, por eso yo no quería venir. Yo pregunto, ¿cómo hemos perseverado estos últimos 4 meses? ¿Qué es lo que preguntas, hermano? Sobreviviendo. Sobreviviendo, ya ves que está mi hijo. Recuerda, prevalecer es más que perseverar, es vencer. Otro sinónimo es resiliencia, sobreponerse a los resultados adversos. Ahora, entendemos que el diablo es estratega y por eso buscará siempre distraernos. ¿Cuántos sabemos eso? Ese es algo que el diablo se va a enfocar en hacer en nuestras vidas siempre. Tú te salvas, ¿verdad? Quieres tomar buenas decisiones para Cristo y de repente los amigos, la gente del mundo, los amigos te empiezan a invitar, ¿verdad? Ya no vienes con nosotros, mira, vamos a esta fiesta. De repente a lo mejor tú eres un joven, ¿no? Y la muchacha mundana que te acusaba, llegas a la iglesia y te empiezas a hacer caso. ¿Será Dios respondiendo mi oración? No, no es Dios respondiendo mi oración. Pero empieza ahí las distracciones, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te consagras? ¿Para qué entregas tu vida a Dios? Mejor vamos allá. Y en realidad, siempre va a ser así. Cada determinado tiempo, el enemigo va a lanzar esa carnada. El ministerio, pastoreando. Y siempre va a ser así, ¿verdad? Porque esa es la estrategia. La estrategia es buscar distraernos. Puede ser tentación, puede ser desánimo, ataques, temor. Pero la palabra esta mañana es que no se lo permitamos y sigamos avanzando. Amén. Vamos a ver también enfocándonos para prevalecer. Porque eso se requiere, aquí quiero expandirlo un poquito más. Primera de Samuel 14. Vamos a leer ahí. Primera de Samuel, de nuestro texto. Capítulo 14, versículo 1 al 7. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Cabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Pero aquí, mis hermanos, creo yo firmemente que fue Dios el que obró algo en el corazón de Jonatán. Él veía la batalla, él veía la situación, veía la adversidad,
y algo Dios puso en su corazón para hacer algo al respecto. Porque es Dios finalmente el que produce en nosotros el querer como el hacer, amén. Que ciertamente, como decía el pastor Stevens, a lo mejor uno lleva años que ya hemos permitido actitudes en nuestra vida que no son correctas, que tal vez hay pecado oculto en alguna vida, que a lo mejor hay cosas ahí estorbando, y llega el momento que uno ve eso y dices, algo tengo que hacer al respecto. No está bien que yo esté así. Y aquí Jonatán es lo que él está viendo. Versículo 4 dice: entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro. El uno se llamaba Bosés, el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, el otro hacia el sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Lo que yo alcanzo a ver aquí en Jonatán es un enfoque diferente. Él estaba enfocado. Tal vez la mayoría del ejército había temor, estaban ahí ya paralizados, pero Jonatán estaba viendo con otros ojos, estaba viendo con los ojos de la fe. Y así como Caleb él mismo dijo, ¿verdad? Quizás Jehová haga algo por nosotros. Entonces uno ve alguna circunstancia difícil y uno puede pensar, voy a hacer algo al respecto. Dios a lo mejor me va a ayudar en esto. ¿Y sabe lo tremendo? Es que sí. ¿Cuántos sabemos que Dios pelea por nosotros? Muchas veces. Muchas veces. Según Primera de Reyes, capítulo 20, que fue nuestro otro texto. Aquí está un rey que, si tú conoces la historia, obviamente no tenía el carácter de Jonatán o de Caleb, pero algo Dios quería enseñar acá. Primera de Reyes 20, 13 al 14, dice: aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Amén. Respondió acá: ¿por mano de quién? A veces así uno como pastor, ¿verdad? Yo a los pastores, nuestro pastor y como pastores, de repente estamos en las iglesias y vamos a tomar el mundo para Cristo, mis hermanos. Y la gente, ¿por medio de quién? Bueno, aquí vemos la respuesta. Versículo 14 dice: por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Diciendo Dios, ustedes, nosotros vemos. ¿Cuántos sabemos que Dios quiere hacer milagros con nuestras vidas también? Muchos de nosotros, sinceramente, nunca pensamos ni nos imaginamos lo que Dios quería hacer con nuestras vidas. Nunca. Pero es Dios. Ahora, aquí le dice el Señor a Acab: ¿quién comenzará la batalla? No me pregunta acá. Él respondió: tú. ¿Quién es el que tiene que decidir prevalecer en medio de todo, mis hermanos? Uno mismo. ¿Ven? Nosotros. Porque si estamos aquí un grupo de gente reunida y pensamos tal vez, pues aquel hermano se ve que tiene mucha fe, que él empiece, ¿verdad? ¿Por qué tú no? ¿Por qué no? Pues me acuerdo de un hermano, no sé en qué iglesia, en qué lugar, como si hubiera pastoreado mucho, ¿no? Pero no está aquí hoy, pero yo me acuerdo que siempre le decía: hermano, Dios quiere usar su vida, pone ministerio, ¿qué era Dios pegar? Si supiera que tengo mucha fuerza que empieza. Pues todos, ¿no? Por eso Dios lo rescató. Pero ¿entiendes quién es Dios? ¿Entiendes quién nos ha llamado a ser el Señor? Quiere decir que algo podemos hacer al respecto, mis hermanos. Y Jonatán está entendiendo eso y por eso se está atreviendo. Ahora vamos a ver estas dos realidades donde debe estar nuestro enfoque. Y si ahí está nuestro enfoque, podremos permanecer. Me atrevo a decirte, no importa lo que estés pasando, porque de repente el cristiano, ¿no? Que es que tú no sabes, Satanás mismo me vino a visitar. ¿Y qué no sabes quién es Jesús? Rey de reyes, Señor de señores, el vencedor. Sí, amén. La primera cosa, mis hermanos, es saber que peleamos desde la victoria. Esta es la realidad de los cristianos, esta es la realidad de la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 13, ponemos ahí en la pantalla, Colosenses 2, 13 al 15.
Aquí está algo muy tremendo. Dice de esta manera: y a vosotros estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. El mundo aparentemente podía ver y decir, y tienen muchos esa idea: pobrecito el Señor Jesús, lo mataron. Mira, tan pobrecito, lo mataron, ¿por qué? Y tienen esa idea, pero no. Él mismo entregó su vida para rescatarnos. Y en lo espiritual, en lo físico, se ve que lo están crucificando, está ensangrentado, ahí está por usted y por mí. Pero el versículo 15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que aquí está venciendo nuestro Señor Jesús. Entonces ya no puedo aplicar ese de que, pastor, quería venir a la iglesia, pero esto que están haciendo lo que ya ve que es bien fuerte todo eso. Ya no aplica eso. ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabemos lo que Él ha logrado? Porque el diablo nos querrá hacer creer que somos víctimas, pero la realidad es que somos más que vencedores. Esa es la realidad. No somos víctimas, somos más que vencedores. Y sí, ciertamente, ¿verdad? Como dice Pedro, dice, es que el diablo anda como el león rugiente. Sí, pero Jesucristo es el león de la tribu de Judá. ¿Qué ole con eso? Ahí anda como el león rugiente, león. Pero Jesús es el león de la tribu de Judá. Hechos capítulo 19. Lo que vemos también es que prevalecemos, mis hermanos, en esta batalla por el Espíritu. Hechos 19:11 dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Anhelamos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros, que Dios haga milagros en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en las iglesias. Amén. Lo anhelamos, y no solamente es que lo anhelemos, es que lo necesitamos. Porque para que uno crezca, para que la iglesia crezca, para que avancemos, para que prevalezcamos. Hemos estado en ministerio, que he estado en ministerio algunos años, a lo mejor 2, 3 más. Sabemos que tienen que ser milagros de Dios. Amén. Cada persona que se salva, cada iglesia que avanza, es un milagro de Dios. Usted está aquí esta noche, esta mañana, es un milagro de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pablo hacía lo natural, pero Dios hacía lo sobrenatural. Jim Sambat, sin par de otras palabras, avivamiento viene cuando el pueblo se pone descontento con lo que es y empieza a anhelar lo que pudiera ser. ¿Sabes? Nunca va a ser normal un servicio más, un servicio menos. ¿Verdad? Llegar a la iglesia, bueno, un servicio más. No, creo que uno tiene que estar a la expectativa. ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué persona puedo llevar a la iglesia? Dios me da un alma, ¿cómo se va a mover el Espíritu Santo? ¿Qué va a suceder? ¿Y cuántos entendemos que cuando está esa actitud correcta, esa actitud de fe en el corazón, Dios se mueve poderosamente? Pero se imagina llegar a la iglesia y ay, ya me quitaron mi lugar. Apático, diferente. Ay, esa alabanza, ¿cómo me toca el hermano? Ya me cansa. Y pura apatía. Pero que cuando uno llega antes, ¿verdad? Temprano, buscas a Dios en oración. Qué tremendo cuando una iglesia está hablando antes de los servicios. Dios, te necesitamos. Dios, necesitamos que seas tú que hagas milagros entre nosotros. Cuando la iglesia se pone descontenta con lo que es, empieza a negar lo que pudiera ser. Te puedo compartir los grandes victorias que Dios nos dio en Atlixco. Ahora que fue lo del Popo, ya sabe cómo estaba todo ahí, ¿verdad? Muy alterado todo. Pero lo más tremendo, a pesar de las explosiones, de las erupciones y todo eso, lo más tremendo, nunca se me va a olvidar, un martes de evangelismo. Todo ahí ceniciento, ¿verdad? Se veía en el ambiente, temor en la gente. Y estaba cayendo una ceniza exagerada. Y la verdad pensé dentro de mí, dije, a lo mejor la iglesia se desanima, ¿verdad? Pero no, lo tremendo fue que volteó a ver a la iglesia y hermano era como que brillaba. Estaban ahí contentos predicando el evangelismo. 5 personas dieron su alma a Cristo Jesús. Y al servicio siguieron de 15 personas se salvaron. Y varios servicios que había visitantes. Dios nos dio gracia, por favor.
Hace 2 domingos, una hermana lleva a su nieto. El niño solamente podía hacer algunos sonidos. No podía hablar. Le había dicho a la hermana que tenía esquizofrenia el niño, que estaba mal de su cabeza, muchos problemas en su cabeza. Y esa vez en la oración antes del servicio se sentía algo fuerte, algo de Dios muy tremendo. Terminó el servicio, se fueron unos hermanos, bajamos a orar por el niño, y con la tremenda sorpresa que el niño no. Ahí empezamos a reprender el espíritu de esquizofrenia, el niño se doblaba, se sintió que algo cambió en la atmósfera y de repente el niño empezó a decir palabras, agua, mamá, y yo digo, di la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y se fue diciendo la sangre de Cristo y soy un niño sano. Domingo pasado, no se callaba el niño, ahí estaba, ya, Cristo. Dentro de mí le digo al hermano Ángel que lo calle, que lo deje hablar, que lo deje hablar. Pero ahí estaba el niño. Pero Dios, cuando Dios se involucra, todos anhelamos y necesitamos eso, mis hermanos. Pero te digo, lo primero es saber que peleamos desde la victoria y saber que prevaleceremos por su espíritu. Ahora, la segunda cosa es, te digo, porque Dios hará su parte. Él es Dios y Él es fiel. Pero la segunda parte nos corresponde a nosotros y es consagrándonos para vencer. Josué, capítulo 3. Aquí están a punto ya de entrar a las promesas de Dios. Y Josué está hablando al pueblo y dice estas tremendas palabras. Josué 3, 5. Dice así: Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, si queremos ver esas maravillas, esos milagros de Dios, tiene que ser que nosotros podamos santificarnos. Primera de Crónicas, vamos a ir a leer una historia que me impactó mucho. Ya la había leído varias ocasiones, nunca lo había visto de esta forma, pero de esas veces que Dios te habla algo nuevo, amén. Y Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 13 al 14, dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Ahora siempre oímos Obed-Edom, ¿verdad? Se rayó con el arca. ¿Pero quién era Obed? El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Digo, ¿quién era Obed-Edom? Quiere decir su nombre siervo rojo o siervo de Edom. También quiere decir fiel, adorador o siervo de la sangre. Lo que vemos en su vida es que era un hombre consagrado a Dios. Porque uno piensa, ¿verdad? Cuando veían, bueno, el arca no puede ir aquí o allá, ¿dónde la llevaremos? No podía ir a cualquier casa, no podía ir con cualquier persona, pero fue a la casa de Obed-Edom. ¿Y el por qué? La respuesta está aquí: era un hombre consagrado a Dios. Mirad de Crónicas 15, 17. Dice así: los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Uzías. Y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaciel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Eliferú, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y los porteros. Lo que te digo es que era un hombre consagrado para Dios, mis hermanos. El apóstol Pablo, esa palabra consagrar quiere decir apartarse para Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dejó todo por seguir a Cristo. Tú conoces la historia. Dejó el judaísmo, le entregó su vida a Cristo Jesús y se apartó, se santificó, se consagró para Dios. Y cómo Dios lo usaba. Porque es lo que estamos viendo aquí. Milagros. Dios hacía milagros, maravillas extraordinarias por mano de Pablo. ¿Pero por qué? Porque apartó su vida para Dios. Yo te pregunto, ¿eres un joven que pudieras apartar tu vida para Dios? Un matrimonio que pudieras, tú a lo mejor, sí tengo mis planes, sí quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero primero es el reino de Dios. Primero lo que Dios quiere hacer en mi vida, su voluntad. Entonces, si nos enfocamos y consagramos, mis hermanos, prevaleceremos. Gloria a Dios.
Puedo decir esto, voy terminando esta mañana. Por mucho tiempo, ¿verdad? Tlaxcala fue tierra de guerreros. Yo soy un hijo de Tlaxcala. Físicamente, espiritualmente también, gracias a Dios. Y el perfil tlaxcalteca. Pero tierra de guerreros. De repente se escucha hablar, conquistaron partes del norte de la nación. Hay algunas historias que dicen que llegaron hasta Filipinas. Vaya, hasta seguro una dice que pelearon contra los samuráis. Yo digo que sí, amén, ¿verdad? Sí, pasa. Pero yo creo que Dios, y lo vemos ahorita aquí, Dios está levantando algo bien poderoso. Amén. Porque prepárese. Amén, amén. Nuestro pastor, su familia, ¿cuántos años? Usted que está aquí, ¿cuántos años? Tenemos pilares de la iglesia sentados aquí, 5. porque han prevalecido. Se han enfocado. ¿Quién es Dios? Peleamos desde la victoria. Él nos da su Espíritu Santo para vencer. Y también se enfoca uno en ir consagrando su vida, apartándose para Dios. Y uno empieza a ver los milagros de Dios, las victorias de Dios. No solamente somos llamados a sobrevivir, iglesia. ¿Cómo puedes sobrevivir hasta que Cristo venga? Lo veo que el pastor siempre dice que ya viene pronto, ¿verdad? Ya casi me queda el sufrimiento de aquí de la vida, Señor. No, ¿por qué no decir, verdad? Dios, dame una victoria más. Dios, danos una iglesia más. Dios, danos un alma más. Quizás Jehová nos ayude y somos llamados a prevalecer. Den un fuerte aplauso a Cristo.